comenzar con esta clase, ¿sale? Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en todo momento, porque tú eres el que nos deja participar de tu obra. Tú nos permites que podamos conocer las profundidades de tu mensaje, de tu corazón. Eso es algo que es inmerecido. Sin embargo, como tú nos has llamado amigos tuyos, dice tu palabra que ahora podemos conocer de tus planes, que podemos conocer de tu reino y que aparte nos haces parte de eso. Padre, hoy te pedimos que por favor abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que tu palabra pueda recaer en tierra fértil, en tierra que está ansiosa de hacer crecer el fruto. Padre, ayúdanos y te damos gracias por estos tiempos. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que van a conectarse o que van a escuchar tu palabra por medio de cada uno de mis hermanos, que tú pongas siempre esa necesidad de ti, Señor, en todo momento. Te damos gracias por esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Perfecto. Amén. ¿Alguien quiere participar como voluntario para que me diga qué entendió de la tarea acerca de la circuncisión? Yo, maestro. A ver, Margarita. Sí, buenas noches, maestro. Espero en Dios que se le quite todo lo que traiga, maestro. En el nombre de Jesús, Amén. usted es sano. Amén, amén. Gracias. Pues mire, lo que yo investigué, fue que en el judaísmo la circuncisión significa entrar en la alianza de Abraham, ¿sí? La circuncisión en la Biblia es la señal del pacto que hizo Dios con Abraham. Eso es lo que yo investigué, ¿sí? Eso es lo que yo investigué, maestro. Tengo 2 citas bíblicas que dice, que lo confirma lo que le estoy comentando. La primera es en Génesis 17, del 10 al 12. Y la segunda cita bíblica es ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, maestro, se me perdió. Perdón, maestro, se me perdió la cita bíblica. Era del Nuevo Testamento, Colosenses decía. Es que escribí tanto, pero no lo subrayé, fíjese. Ah, ya me acordé dónde está. Perdón, maestro. Es Colosenses 2:11. ¿Sí? Eso fue lo que yo investigué, maestro. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Hermana Mayra. Buenas noches. A ver, yo también tengo bastante, pero bueno, dice que se insta a Israel a circuncidar fielmente a todos los varones y que bueno, que todo varón, ¿verdad? De recién nacido debía circuncidarse, ¿verdad? Aquí dice que em, era como un pacto, ¿verdad? La señal del pacto. Bueno, Dios daba la señal del pacto y la circuncisión que funcionaba como la marca que separaba o identificaba a quien era parte de ese pacto y vivía conforme a la ley de Dios y sus obligaciones. Pero también encontré que, bueno, pues no nada más los judíos hacían esto. Acá también, no, bueno, encontré otra de otras culturas y que también los musulmanes. Y encontré otro como aspecto, dice que en su aspecto estrictamente sexual, la circuncisión consiste en la renuncia del autoerotismo para acceder a la relación con el otro sexo. Dice, por eso en las culturas donde son practicados los ritos de iniciación, la circuncisión se hace en el momento de la maduración sexual, hacia los 12 o 13 años. Y bueno, pues aquí también hace la referencia a Abraham y
Pues bueno, eso es lo que me llamó la atención a mí. Ok, muchas gracias, Mayra. Hermana Itza. Ujú. Bueno, yo de las cosas que investigué, ¿verdad? Y como decía Margarita, que verdad que era basado en versículos, bueno, yo vi que en Génesis 12, 1, 3, del 1 al 3, que es donde Dios le pide a Abraham que salga de su parentela y que hará de él una nación grande, que la bendecirá y que será de bendición y que pues será benditas todas las familias de la tierra a través de Abraham. Pero ahí no hacen el pacto, sino que hasta que Abraham no obedece y se va de su parentela y se va a la tierra, que sin saber a dónde iba, pero dejándose guiar por Dios, llegó hasta la tierra prometida. Y después de que ya llegó, que obedeció y que en ese lapso él iba acrecentando su fe y su obediencia a Dios. Entonces ahí es donde ya en Génesis, lo que decía Margarita, que en Génesis 17 del 1 al 14, ahí es donde ya Dios le vuelve a hablar a Abraham para reiterarle la promesa que le había hecho, que aún sin tener hijos, Abraham seguía creyendo, ¿verdad? Que lo que Dios le había dicho, pero para poder sellar ese pacto, esa promesa que Dios le había hecho, es donde les pide que todos toda la familia de Abraham, sus siervos y los extranjeros que estaban ahí, que se circuncidaran. Y ese pacto era un pacto eterno y daba, ahora sí que era como una muestra de la separación del pueblo de Dios, era los que estaban circuncidados y que ya Dios sería para ellos su Dios y el pueblo sería para él y él para su pueblo. Y y pues también era una parte de que finalmente Dios estaba cuidando ese pueblo porque de ahí iba a nacer el Mesías. Eso fue lo que yo entendí de lo que investigué. Ok, muchas gracias, hermana Itza. Muy bien. ¿Alguien más gusta comentar algo? Hermano Guillermo, adelante. Buenas noches. Pues yo investigué que la circuncisión es la señal del pacto que hizo Dios con Abraham, en la que todo varón del pueblo de Israel se le cortaba el prejuicio. Fue dada debido a que Abraham no esperó la promesa de Isaac, sino que en la carne tuvo a su primer hijo, que era Ismael. La circuncisión es una experiencia que Dios permite en la vida del cristiano, donde el creyente corta consigo mismo pecados, malos deseos y rebeldía. Y sirve también para aprender a servirle a Dios por el Espíritu. Dios no puede ser adorado, ni honrado, ni obedecido por nuestras propias fuerzas. Al contrario, Él hacía una obra profunda en el hombre. Esa interpretación. Muy bien, muchas gracias, hermano Guillermo. ¿Alguien más? Hermano Miguel, adelante. Sí, bueno, pues yo nada más quiero añadir algo que yo encontré, casi es similar a lo que han expuesto mis compañeros, pero algo que me llamó que tuvo un beneficio sanitario la circuncisión, porque dice que las mujeres judías históricamente han presentado la menor incidencia de cáncer cervical. Eso me llamó la atención. Digo, casi todo lo que mencionaron es lo que también yo investigué, pero esa parte también eh, me lo encontré yo ahí en lo que investigué. Y sí me llamó la atención eso de que aparte tenía un beneficio sanitario a la salud del pueblo judío. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Miguel. Hermana Alicia.
Sí, buenas noches. Bueno, de beneficios, sí, aparte de los que acaba de mencionar el compañero, habla de una higiene más sencilla, menor riesgo de padecer infecciones urinarias, menor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, prevención de problemas en el órgano y menor riesgo de padecer cáncer en él. Pero según la tradición, la circuncisión tenía el objetivo de consagrar desde el nacimiento la vida de cada hombre al Señor. Y claro que recordarle día a día lo que era el pacto. Pero con la venida de Cristo, de Jesucristo, la circuncisión ahora es espiritual, ya no es una circuncisión física como se dio en el pacto anterior. En el nuevo pacto con Jesucristo es esa nueva creación, ese nuevo hombre o nueva mujer que llegamos a ser a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, ese crecimiento espiritual, esa es nuestra circuncisión espiritual. Ahora en lo que es Nuevo Testamento. Y bueno, viene lo... Amén, amén. Sí. ¿Puedo hacer otro comentario? Claro que sí, adelante. Viene Pablo en Romanos 2:29, donde él nos dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces se entiende que los cristianos verdaderos son aquellos que están circuncidados espiritualmente y que someten en obediencia a Dios ese espíritu de rebelión de la mente madura. La circuncisión física solo identificaba a los judíos como los descendientes naturales de Abraham, porque Dios daba a los judíos y gentiles por igual la justificación y la salvación como sus hijos por medio de Jesucristo y no por medio de la circuncisión en la sangre. Esto es cuando nos convertimos en un nuevo hombre en Cristo a través de la circuncisión del corazón. Amén, así es, correcto. Muy bien, todos han comentado cosas muy edificantes. Son cosas bueno, que están muy equipadas. Gracias por todos sus comentarios. Muy bien, la verdad que los felicito mucho. No me mintieron cuando me dijeron de que eran un buen grupo, que les gustaba comentar y que les gustaba dar pues ahora sí que las ideas bien fundamentadas en la Biblia. Muchas gracias por ello. Y es correcto, la circuncisión, al igual que todos los pactos del Antiguo Testamento, siempre fueron usados para llevarnos a Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento fue y es hecho para llevarnos a Cristo, ¿verdad? En este caso, lo que viene siendo la circuncisión que nos lleva a Cristo. Por ejemplo, si recuerdan lo que es el Shabbat, ¿no? El Shabbat es un día consagrado que el pueblo judío tiene para honrar a Dios. Y el Shabbat incluso también es algo que nos lleva a Cristo. Como, bueno, por ejemplo, el Shabbat sirve para recordar que en Cristo tenemos un descanso, un reposo en nuestra alma. Porque cuando Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Es decir, yo soy el Shabbat, o sea, en mí van a descansar, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento siempre nos va a llevar a Cristo. Cuando Dios tiene el pacto con Abraham y el pacto es la circuncisión, lo que está hablando aquí es que en algún momento todo el pueblo de Israel, ya sea el que está pidiendo limosna, ¿verdad? O hasta el mismo rey de Israel, tienen algo que los hace iguales y es la circuncisión.
o sea, se lo imaginan, o sea, que tanto el mendigo, ¿verdad? Que está todo leproso y así, está teniendo una circuncisión, al igual que el mismo rey de ese mismo pueblo también tiene una circuncisión. Lo que está haciendo esta señal del pacto es que todos son un mismo pueblo y que todos tienen al mismo Dios y Señor. De la misma manera pasa con la iglesia, ¿verdad? Que la circuncisión que ahora tenemos ya no es física, pero sí es una circuncisión del corazón, la cual provoca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es la señal de la circuncisión que es que sí se puede ver con los ojos. Es decir, el Espíritu Santo, pues no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sí las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. De esta manera podemos saber que una persona es circuncidado de corazón, que tiene el fruto del Espíritu Santo. Entonces, es padre saber que el Espíritu Santo está tanto en el que está lavando los baños como en aquel empresario, ¿verdad? Que también es cristiano. O sea, estamos formando un mismo pueblo. Somos un mismo pueblo de una misma circuncisión, pero ahora del corazón. Por ahí hay algunas ideas que se están metiendo muy de moda últimamente en la iglesia cristiana acerca de, se le conoce se me olvida el nombre, pero es un proselitismo que tiene enseñanzas mesiánicas o judías que se quieren implementar para la iglesia. Es decir, eh, hay personas que te dicen de que los pactos del Antiguo Testamento todavía siguen vigentes y que como cristianos debemos aplicarlos a nuestro día a día. Por ejemplo, si Guillermo viene conmigo, ¿verdad? Y yo soy un mesiánico, yo le voy a decir, bueno, sí, tienes que creer en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo te tienes que circuncidar y tienes que guardar el Shabbat. O sea, lo que yo le trato de implementar es que sí es salvo por la fe, pero que al mismo tiempo tiene que realizar los pactos del Antiguo Testamento, que fueron dados únicamente para el pueblo de Israel, con la única intención de que se vieran reflejado en la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, esas ideas judaizantes se le llama, es las ideas judaizantes, se están metiendo poco a poco a la iglesia. Por ahí en internet hay un rabino que también es judío y que es cristiano. Este judío mesiánico, yo lo escucho mucho porque tiene muchas buenas ideas acerca de las profecías, acerca de los últimos tiempos y todo eso, pero algo con lo que no congenio con él es acerca de los pactos, ¿verdad? De que pues él te dice de que para realmente ser parte del pueblo de Dios tenemos que realizar esos pactos de hacer las fiestas de judías, guardar el sábado, circuncidarse, etcétera, etcétera, no comer puerco y todo eso. Son cosas en las que ya no congenio tanto porque la intención de lo que quería Dios acerca de eso no era para hacerlo por hacer, sino para que su Hijo Jesucristo fuera reflejado en esos pactos. Y si yo hago esos pactos sin la intención de reflejar a Jesucristo, entonces esos pactos ya no tienen sentido. Por ejemplo, en el Shabbat fue puesto para que el pueblo de Israel recordara que depende de un Dios del cual le provee de todo y que debe de conseguir el descanso en ese Dios que creó todo. Entonces, si yo guardo el sábado o el Shabbat, pero con la intención nada más de, pues no más, pues de descansar,
pues en realidad solamente estoy ocupando un día pues, de descanso, pero no me estoy enfocando en Cristo, no estoy descansando en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, no estoy viendo la obra de Cristo en la cruz para darle descanso a mi alma. En ese sentido, ya el Shabbat ya no tiene sentido como tal. La circuncisión también. Si yo digo, ay, es que tengo que seguir los pactos mesiánicos o judaizantes, pues tengo que circuncidarme porque entonces yo no soy cristiano al 100%. Entonces yo, ¿verdad? Yo mañana voy a una clínica y le pido al doctor que me circuncide, pero no estoy viendo que la circuncisión se está hablando directamente para el corazón. Entonces yo me puedo circuncidar, pero tal vez en mi corazón aún siga siendo pecaminoso, ¿verdad? Siga siendo pecador. Entonces ya de nada sirvió la circuncisión. Entonces, todo, mis hermanos, de lo que vemos en el Antiguo Testamento nos apunta directamente hacia Cristo. Amén. Sí me escuchan, hermanos, porque como que veo como que se bloquearon las pantallas, o nada más soy yo. No, sí se, ¿Sí se escucha? Sí se Sí se escucha escucha, bien. maestro, pero usted se queda así como congelado. pero Tal la vez no voz, está teniendo buena señal. pero Ah, la ok, voz, ok. la voz sí se te oye. Ah, ok, perfecto. Sí, porque yo también veo así como que todos como que se congelaron. Sí, pero el Ay, sonido Dios sí está mío, bien. se congelaron. Sí. Dije, la palabra es dura porque ya todos se quedaron así, congelados. Ok. Entonces, Y, y ya con también, esta, no, no, que con nomás esta podríamos introducción, decir que la circuncisión y guardar, por ejemplo, el sábado, pues no nos va a dar la salvación, ¿verdad? correcto, así es. Y la pregunta es, ¿cuál Shabbat? ¿Por qué? Porque, bueno, se los comento todo esto porque probablemente ustedes en algún momento pueden tener alguna plática con alguien así que crea fielmente que guardar el sábado debe de ser de alguien que está siguiendo a Cristo. Yo cuando comencé, ¿verdad?, a conocer la palabra, pues sí tenía algunos amigos que eran adventistas del séptimo día. Y pues ellos sí, son rigurosos al decir que el sábado se debe guardar, son rigurosos al decir que no se debe de comer puerco y cosas así, ¿verdad? Que son respetables, ¿no? Sin embargo, pues esto puede llegarle a la idea a un creyente de que no es cristiano si no está guardando el sábado como tal. Pero la pregunta es, ¿cuál Shabbat estás guardando? Y por general te voy a decir, pues nuestro sábado no es el Shabbat de los judíos. ¿Me explico? O sea, nuestro sábado viene de un calendario gregoriano, ¿verdad? De un papa católico romano que creó el calendario gregoriano, que es enero, febrero, marzo hasta diciembre, las semanas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Entonces, nosotros no guardamos el Shabbat, o sea, no podemos, el día pues no se puede, o sea, lo que para un judío es el Shabbat, para nosotros puede ser un martes o un miércoles. ¿Me explico? Y es más, no porque se llamen sábado quiere decir que es Shabbat. O sea, los días que tú y yo vivimos en realidad son dioses paganos que se celebran cada día, por si no lo sabías. Por ejemplo, el lunes es el dios que se le dedica al dios de la luna, el martes al de Marte, miércoles Mercurio, jueves al de Júpiter, viernes al de Venus, sábado al de Saturno, y el domingo no me acuerdo cuál era, pero todos los días el calendario gregoriano lo inspira para celebrar a un dios pagano de cada planeta.
Entonces, cuando tú dices, no, es que yo guardo el Shabbat del sábado, bueno, pues en realidad no estás guardando el Shabbat, o sea, estás guardando un día pagano, ¿va? O sea, si para esas vamos. Sin embargo, pues se entiende que la intención del corazón es honrar a Dios, no haciendo nada un día, querer estar con la familia, ¿verdad? Y todo eso, pues bueno, es respetable, ¿no? Pero tampoco te condenes a ti mismo, ¿verdad? Por no hacerlo y así. Mi descanso en Cristo, mi Shabbat, es de lunes a domingo. Entonces, pues no nada más es un día, ¿no? O sea, es toda la semana. Mi descanso en Cristo. Muy bien. En el capítulo 3 de Romanos comienza diciendo de todo esto de la circuncisión y nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, como alguien sin sabiduría celestial. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Perfecto. Lo que está hablando aquí Pablo es de que tanto el apóstol Pablo como otros discípulos de Cristo estaban predicando acerca de la gracia, es decir, estaban predicando acerca de que Dios perdona multitud de pecados cuando tú tienes la fe puesta en Cristo Jesús y de esa manera tú eres justificado. Y había personas, como también lo hay en el día de hoy, que se agarran de estas enseñanzas de la gracia para decir, ok, entonces me estás diciendo, Ricardo, que entre más abundó el pecado, más Dios perdonó los pecados. Entonces me estás diciendo que para que Dios me ame más y me perdone más, yo tengo que pecar más. Esa idea que, que surge de un corazón que obviamente no ha nacido de nuevo, eh, saca a relucir esta enseñanza de que entre más pecas, entonces más Dios te ama porque más Dios te perdona. ¿Sí me explico? Por eso es que Pablo en el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunas cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Fíjense nomás. Eh, yo recuerdo que cuando estaba trabajando en bomberos, había un sargento que en una ocasión estaba platicando con él y con varios alrededor, y él me decía, mira, Chaverín, yo voy a seguir pecando, o sea, yo voy a andar así, pues haciendo lo que yo quiero hacer, ¿no? Este, Margarita, la cita es el capítulo 3 versículo 8 de Romanos. Y él me decía, yo voy a seguir pecando, yo voy a seguir haciendo pues lo que quiera hacer, como quiera. Al final, cuando ya me esté muriendo, me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar. Entonces, dije, bueno, eh, si Dios, o sea, si Él se arrepiente de corazón en el último momento, claramente que Dios lo va a perdonar, ¿verdad? Sin embargo, si Él en el último momento se arrepiente con ese corazón, obviamente no lo va a perdonar,
¿Por qué? Porque es un corazón no arrepentido. Y esto muchas veces lo podemos confundir con que, bueno, entonces voy a seguir haciendo lo malo para que Dios me siga amando, para que Dios me siga perdonando. Pero al tener esta idea, estamos diciendo que no tenemos un corazón de hijo, no tenemos un corazón de una persona que ha sido salvada por Dios. Estamos ahora sí que aprovechándonos de la gracia de Dios para usarlo a nuestro favor. Por eso es muy importante cuando, por ejemplo, yo expreso mi postura acerca de que la salvación no se pierde. Hay algunas personas que dicen, entonces, me estás diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiera y que no, y que nunca voy a perder la salvación. A ver, la persona que ya es salvada no tiene esa idea. La persona que ya ha sido salvada, la idea que tiene es, como ya soy salvo y no voy a perder la salvación, porque Jesucristo ha muerto por mis pecados, entonces yo voy a rendir mi vida a Él totalmente. No para ser salvo, sino porque ya soy salvado. Entonces yo voy a ser fiel en lo que pueda, en lo que Dios me ha puesto, y voy a seguir hasta el final. Mas la persona que no ha sido salvada, mis hermanos, esa persona va a utilizar la gracia de Dios para pecar, como, o sea, la va a utilizar como licencia para pecar. Y ese corazón no es de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿O por ahí hay alguna duda? Yo una vez nos dijo Itza en una clase que la salvación no se perdía, lo que pasaba es que ahora sí que el que seguía pecando es que nunca había sido salvo y es lo que tú estás reiterando ahorita con lo que dices, ¿verdad? Ujú. Así es. Dice Pablo, estuvieron con nosotros, fueron como nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, haciendo alusión de que, ok, estuvieron con nosotros, escucharon lo mismo que nosotros y salieron de nosotros, se fueron al mundo, se apartaron, pero en realidad nunca fueron de nosotros, o sea, nunca estuvimos en el mismo espíritu. Por eso, mis hermanos, cuando vemos a alguna persona, ¿verdad? Que ha dejado de congregarse, ¿verdad? Que tal vez ya no va a tu célula y lo ves que ya está en el mundo bien perdido, ¿verdad? Entonces, eh, en algún momento tal vez esa persona muere y se aparta. Muchas veces podemos llegar a pensar, es que ya, o sea, ya la salvación se fue. Y probablemente no es eso, o sea, es que no, no hubo un nacimiento verdadero, si me doy a entender. Sin embargo, nuestra tarea como cristianos nunca es, se lo voy a decir así, nunca es llegar a ser un detector de quién es salvo y quién es no. Dios nos libre de ser detectores, de ver quién es salvo y quién es no. No nos corresponde a nosotros detectar quién es salvo, quién no es salvo, no, no. Nuestra obligación es detectar quién está en necesidad para poder ser de bendición y para poder edificar a los que ya son salvos y a los que tal vez no sean salvos. ¿Sí? Esa es nuestra tarea, de poder ser esos hermanos fuertes en la fe que bendicen a aquellos hermanos que no son fuertes en la fe. Para eso hemos sido llamados.
Muy bien. Ahora, entendiendo esta parte de la gracia de Dios, que la podemos usar correctamente y que al mismo tiempo la podemos malinterpretar, Pablo abre un panorama después para decirnos algo que el ser humano necesita saber y que ocurren dos cosas. Cuando tú le hablas de esto, de la palabra, a una persona, se puede ofender o se puede, ¿cómo decirlo? Se puede ver a sí mismo e ir hacia Cristo para que lo salve. Solamente hay dos. Hay dos formas de poder darle respuesta a lo que la palabra dice cuando nos dicen que no somos justos. O te ofendes o corres a Cristo. Una de dos, ¿no? Dice en el versículo 9. Vamos a ir terminando este capítulo 3. Dice Pablo, preguntando como siempre, ¿no? Una pregunta capciosa. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, es decir, todo mundo está bajo el poder del pecado, tanto judíos como gentiles. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Híjole, o sea, Pablo ya está comenzando con parejo, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Wow, gloria a Dios. Pablo nos está diciendo que la ley tiene un motivo muy específico. La ley es un espejo a nuestra alma, ¿sí? ¿No les ha pasado que a lo mejor están comiendo, ¿verdad? Y están en alguna junta y de pronto comieron frijoles, ¿no? Y traen un frijolazo, no sé, aquí en el diente, ¿no? O un elote. Y no se dan cuenta hasta que se fijan ahí en el espejo y dicen, ay, Dios mío, traigo aquí un elote, o sea, y te das cuenta porque te pusiste frente a un espejo. Lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley de Dios, eh, cuando te lo topas enfrente, te das cuenta de quién eres, te das cuenta de todo tu pecado, te das cuenta de todos tus errores. La ley de Dios, como dice por aquí, no es para, no es una escalera para ser salvo, es imposible. La ley de Dios no sirve para apoyarse y ser salvado, es imposible. La ley de Dios fue creado para hacernos ver nuestro pecado y nuestra maldad. Para eso sirve. Entonces, cuando dice en el versículo 19, al final dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la única manera para conocer el pecado es estudiando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir cómo resumió Jesús la ley. Ajá. En sus 2 mandamientos, amarás a tu Dios con todas las fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, así es. Ujú. O sea, son dos mandamientos, ¿verdad? Que se resumen en uno solo. Sin embargo, para el corazón del hombre es algo imposible de cumplir si el Espíritu Santo no está. Es decir, cuando Jesús dice, tú has pecado de asesinato cuando te enojas con tu prójimo, ¿verdad? Cuando le dices fauto, o sea, cuando te enojas y lo ofendes en tu corazón. Ante Dios ya lo has asesinado. O sea, ya eres como el Chapo Guzmán, ¿no? Porque ya eres un asesino también. Y dice, y si tú miras mal a una mujer o a un hombre con lujuria, ya has adulterado en tu corazón, sin necesidad de llegar al acto físico. Entonces, en tu corazón ya has adulterado también. O sea, lo que está hablando Jesús es de una ley tan superior que ninguna persona puede cumplirla, ningún ser humano. Y más aparte, ¿por qué? Porque luego que la palabra dice que si tú has roto un mandamiento, te haces acreedor a todos. Dios de mi vida. Entonces, así como de, bueno, Dios, entonces, ¿cómo quieres que yo sea salvo? O sea, me estás diciendo a mí que para que yo sea salvado, tengo que seguir la ley, pero al mismo tiempo me doy cuenta que es imposible. ¿Cómo entonces piensas que voy a ser salvado? Y es ahí en donde entra Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque fue el único que pudo cumplir todos estos mandamientos sin romper ninguno. El único que los pudo cumplir al pie de la letra y que por esa misma razón la muerte no tiene potestad sobre él. Porque si recuerdan que la herramienta de la muerte es la ley y la ley de Dios. Porque cualquiera que rompiere la ley es acreedor a la muerte. Entonces, si Jesucristo no rompió ninguna ley, él no es acreedor a la muerte. Por eso la muerte no pudo contenerlo y resucitó al tercer día. ¿Ok? Y esa misma potestad que Jesús tuvo sobre la muerte es la misma autoridad que nos da a nosotros sobre la muerte. Porque Él venció la muerte obedeciendo a la ley de Dios, cosa que no podíamos hacer nosotros. Y es aquí en donde, mis hermanos, entendemos la parte cuando decimos solamente a Dios la gloria. O sea, solamente a Dios la gloria. Yo no tuve ninguna parte, yo no, yo no contribuía nada para mi salvación. Lo único en lo que pude contribuir fue en que soy pecador, nada más en eso. Y como dice la palabra, yo no estaba buscando la justicia, todo lo contrario. Dice, no hay ninguno justo, todos se estaban apartando, todos están haciendo lo malo. La única manera para que una persona ya deje de seguir lo malo y la injusticia y la maldad es cuando Dios te llama y te habla y te jala y no te pide permiso para entrar a tu corazón. Él entra como un soldado y rompe la puerta y te lleva.
Es la única manera en la cual un ser humano, una persona puede ver a Jesús. Hay una vez que estuve ahí en una plática en donde alguien decía que Jesús es como un marinero cuando una persona se está ahogando, ¿no? Que, que las personas son como aquellos que están en el mar y están ahogándose, ¿verdad? Y pidiendo ahí apoyo para que lo salven. Y en eso, pues Jesús avienta el salvavidas y que ya nos corresponde a nosotros tomar el salvavidas y ponérnoslo para que seamos salvados. Pero esa ilustración, mis hermanos, no tiene nada bíblico. La ilustración correcta sería que tú y yo ya estábamos muertos en el fondo del mar, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Un muerto no anda así chapoteando el agua, o sea, no, o sea, un muerto ya está muerto, o sea, ya tus restos están en el fondo del océano. Ahí estás ya, inconsciente. Y Jesús lo que hizo fue meterse hasta el fondo del océano, tomarte en sus brazos, llevarte hasta la orilla de la playa y darte respiración de boca a boca, aliento de vida y resucitarte. Eso es la ilustración más bíblica para darnos a entender acerca del nuevo nacimiento de una persona. Estábamos muertos, no le buscábamos, no nos interesaba, pero Él nos llamó, nos habló y nos resucitó. Hay una alabanza que me gusta mucho que dice, y Él me resucitó, algo así, y que a la muerte venció, o sea, está hablando sobre eso, o sea, Él venció la muerte y Él me resucitó. Perdido estaba, dice, perdido estaba y su gracia me rescató, o sea, estábamos así. Entonces, pues bendito Dios que Él nos resucitó, que Él nos salvó. Amén. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Yo, Perfecto. maestro, a mí se me Ah, cortó mi internet. ¿Cuál fue la cita bíblica que leyó esta última, por favor, maestro? fuera de Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Ah, ok. Gracias, maestro. Para servirte. Dice en el siguiente tema, la justicia es por medio de la fe. Y me gusta mucho cómo comienza. ¿Por qué? Porque ya nos está hablando que la justicia no es por medio de la obediencia totalitaria de la ley, porque eso ya sabemos que es imposible. Entonces, ¿de qué manera puedo ser justificado? Bueno, justificado por medio de la fe. Y antes de que comencemos esto, recordemos que nosotros sí somos justificados por las obras, pero no por las obras nuestras, sino por la obra de Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo cuando Él vivió, en su ministerio, en su muerte y en su resurrección. De esa manera es como nosotros somos justificados por medio de la fe en las obras de Él, no por medio de la fe en mis obras. Dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos une con todo el mundo? Lo que nos une con todo el mundo es esto, que al igual que ellos, nosotros también pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y me encanta esta palabra de destituidos. ¿Por qué? Porque hace mención de que en algún momento tú y yo sí estábamos instituidos en la gloria de Dios, pero pasó algo que provocó que nos destituyéramos. Y bueno, bendito Dios que pues ya vimos un poquito a profundidad lo que es el Evangelio, y recordemos que las partes iniciales del Evangelio hablan acerca de esto, ¿verdad? Que estábamos en conexión con Dios, pero que cuando entró el pecado por causa de nuestra rebeldía, entonces nos desconectamos de Dios. O sea, nos destituimos de su gloria. Y en el versículo 24 nos habla de la parte buena. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y si pueden, subrayenlo, ¿verdad? Por su gracia. No está diciendo por sus obras de la ley. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Pablo está haciendo hincapié en que la ley de Dios ha sido puesta para que todos veamos que hemos pecado contra Dios y que nos hemos destituido de su gloria. Y al mismo tiempo hace mención de que la única manera en la que podemos regresar a instituirnos en su gloria es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es que les decía que cuando quitamos a Jesucristo y su esencia de todo lo demás, entonces ya nuestra fe es vana. Es vana. Si yo soy un musulmán que oro 3 veces al día, ¿verdad? Que ayuno, que hago caridad, que hago muchas cosas buenas, pero no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios quien pagó con su vida mis pecados, entonces es vana mi fe. Es vana. Por eso dice, por medio de la fe en Jesucristo. La única manera en que podamos ser salvos es por medio de Jesucristo. Y no quisiera como que tuviéramos una fe, mis hermanos, una fe muy simple. Una fe muy simple es como cuando decimos, yo soy cristiano y sé que soy salvado porque Jesucristo pagó por mis pecados. Pero estás teniendo pues una vida corrompida todavía. O sea, de nada sirve decirlo sin creerlo. Cuando tú lo crees, lo vives. ¿Me explico? Cuando lo crees, lo vives. Hay fruto. Es por eso que cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros, el fruto da. Hoy en la mañana estaba platicando con
con el pastor de Altamira, con Pepe Ramírez, que también es el director del instituto, y él me hizo la pregunta, ¿cómo, para ti, qué significa la adoración? Y bueno, yo comencé pues a decirle, bueno, pues la adoración creo que es como el sacrificio de todo tipo, ¿verdad? Que tenemos hacia Dios al reconocer que Él es digno y que lo merece y que nos nace hacerlo, ¿verdad? Por obediencia, por honrarlo. Pero Él me dio una respuesta más sabia. Él dijo, la adoración a Dios es la respuesta que tenemos al conocerlo. Y sí es cierto, es la respuesta que tenemos al conocerlo. ¿Por qué? Porque tal vez tú no lo conozcas y estés haciendo sacrificios para él. ¿Me explico? A lo mejor como ritual, ¿verdad? Pues haces algún tipo de adoración, pero no le conozcas. Pero cuando tú le conoces, es de cajón que le vas a adorar. O sea, es a fuerza que tu primera respuesta va a ser la adoración. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, es porque no le hemos conocido. Y también puede pasar con cristianos que ya tenemos un poquito más de años, que a lo mejor hay murallas que se levantan, hay momentos en los cuales no podemos ver a Dios, o sea, no podemos conocerlo en un momento de nuestra vida que provoca una falta de adoración a Dios. Y eso es tremendo, ¿no? Y la única manera en la cual podemos adorar a Dios es que en todo momento estemos conociéndole, en todo momento. Por eso, si se dan cuenta, cuando Jesús en el Antiguo Testamento se le aparecía a alguna persona, lo primero que hacían que era, se postraban y le adoraban, ¿verdad? Porque la primera reacción de todo ser humano cuando ve a Dios, cuando lo está conociendo, es adorarle. O sea, ya te olvidas de lo demás y le adoras. O sea, es impresionante. Y me quedé con eso, ¿verdad? De que dije, bueno, es cierto, todo aquello que se empiece a levantar para que no pueda observar a mi Señor, hay que quitarlo, porque va a interrumpir mi adoración, ¿sí? Y va a provocar que comience a adorar, pero de una manera artificial, de una manera que no tiene fe. Muy bien. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿verdad? O sea, no te puedes jactar de tu buen comportamiento. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. A ver, otra vez aquí.
Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque cuando dicen que, como lo decíamos al principio, podemos malinterpretar la gracia de Dios. De la misma manera, también podemos malinterpretar la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, es que Pablo está diciendo que no es necesaria la ley para ser salvados. Simplemente tengo que tener fe en Jesucristo para ser salvado. Pero ¿qué crees? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que cuando tú y yo tenemos fe en Cristo Jesús, ahora nosotros aplicamos la ley de Dios. ¿De qué manera? Pues ya lo dijimos, amando a Dios completamente y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resumen de la ley, es la esencia de la ley. Y cuando tú estás teniendo fe en Cristo Jesús, tú estás aplicando esa ley en tu vida. Amas a Dios y amas a las personas. Así de simple, ¿no? Así que si no amas a Dios, si no amas a las personas, pero guardas el sábado, no comes carne de puerco, estás circuncidado, en realidad no estás aplicando la ley. O sea, en realidad no estás teniendo fe en Cristo Jesús. A eso se está refiriendo Pablo, que de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. ¿Cómo confirmas la ley, Mayra? Pues aceptando yo creo que a Cristo y sus enseñanzas y aceptando que Él nos da la salvación. ¿Ok? Así es. Pero como decíamos, confirmamos lo que acabas de mencionar es lo inicial. La consecuencia es que entonces empezamos a amar a Dios completamente La y a las transformación, personas ¿no? también. Correcto. La verdadera La- transformación desde nuestro interior. correcto, así es. Cuando habla acerca del arrepentimiento, habla acerca del cambio de mente, ¿no? Que arrepentimiento en griego es metanoeo, o sea, meta de cambio y neo, que es mente. Entonces, cambio de mente, imagínate que cuando tenemos arrepentimiento ya nuestra mente cambia, pero a la mente de Cristo. Por eso en Hebreos dice que tengamos la mente de Cristo. O sea, imagínense eso, ¿no? De que ya no tienes la mente de Ricardo, ¿verdad? De Guillermo, de Alicia, de Itza, o sea, ya tu mente, tu sabiduría, tu filosofía, adiós, bye. Ahora ya la mente de Cristo es la que está gobernando tu vida y es la que aplica la ley de Dios en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. Y de esa manera confirmas la ley de Dios. Amén. Amén. Vale, Guillermo. Adelante. Pues yo, por lo que ahorita lo que tú comentabas, para mí es cuando, más que nada cuando le agradamos a Dios para nuestras vidas y nos sometemos a su voluntad revelada, así como comentabas tú. Correcto. Así es. Sí recuerdan que Jesús dice que la ley no es gravosa, o sea, no es gravosa, o sea, no es pesada. ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza ya no se le hace pesada la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tu naturaleza es similar a la de Jesucristo. Por eso no sé si les ha pasado que
ya que ya estamos en Cristo, tú y yo, a veces cuando queremos vengarnos, cuando queremos hacer algo malo, pues no, o sea, como que ya no te satisface, o sea, ya no te provoca placer. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la que ahora es el deleite para tu vida. O sea, ya tu naturaleza se deleita en aplicar la ley de Dios. Es por eso que Pedro dice que, que el cerdo, ¿verdad? Que cuando lo bañas, pues aún así vuelve al lodo, a revolcarse, ¿verdad? Y que el perro cuando vomita se vuelve a comer otra vez el vómito. ¿Por qué? Porque pues es su naturaleza, así es, así les gusta. Y el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, le gusta todo eso, el pecado, vengarse, la maldad, todo eso, ¿no? Pero cuando ya nuestra naturaleza cambia a la de Cristo, a la mente de Cristo, pues ya no es igual, ¿me explico? O sea, ya tu naturaleza ya no está hecha para eso. Es como querer meter un Ferrari a las dunas, ¿no? Allá o allá al monte. O sea, ya no es igual, o sea, no es hecho para eso. O sea, yo y mis ejemplos, ¿verdad? Siempre son bien así como, como bien espirituales, pero, o Maestro, sea, perdón. ¿Dijo que mande. metaneo era griego o hebreo? Nomás que no escuché. Es griego, metanueo, cambio de mente. Sí. Por eso sí ven la diferencia con Judas y con Pedro, ¿no? Pedro se arrepintió, pero Judas tuvo remordimiento. O sea, Pedro tuvo un arrepentimiento, tuvo un cambio de mente, pero Judas tuvo un remordimiento, o sea, simplemente tuvo, pues, como que una tristeza, ¿no? Pero no tuvo un cambio de mente. No aplicó la ley de Dios. Muy bien. ¿Algún comentario más o pregunta? Manitza. Que de lo que decías de que ahora ya cuando tenemos ya a Cristo en nuestro corazón, ya podemos cumplir los mandamientos, pero lo hacemos en amor, no como una obligación. Dices, bueno, yo no voy a hacer daño a mi prójimo y cumples toda la ley, no lo roban, no lo blasfeman, todo eso, pero ya lo hacemos por amor al prójimo, ¿no? Porque ya tenemos ahora sí la mentalidad de Cristo, que Él pues, cumplió toda la ley y nos da ese ejemplo de amor hacia el prójimo. Así es, ya lo hacemos con gozo, ¿no? Bueno, la naturaleza nueva. Así es, hermana, muchas gracias. Perfecto, vamos a entrar en el capítulo 4 de Romanos. Vamos a darle una pinceleada, ¿sale? Piensa en el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok, me encanta esto. ¿Por qué? Porque Pablo está tomando como ejemplo inicial de la salvación por la fe a ni más ni menos que Abraham, el padre de la fe. Y aparte,
porque los judíos, o sea, tienen en gran estigma hasta el día de hoy al padre Abraham. O sea, a Abraham lo tienen en un estigma muy grande, ¿verdad? A tal grado que antes de Cristo, los judíos creían que Abraham era como el que los cuidaba después de la muerte. Por eso es que decía que los que morían estaban en el seno de Abraham. O sea, que Abraham es alguien muy, muy grande, al igual que Moisés. Y Pablo utiliza este recurso para hacerles entender, como a la parte judía, de que aún su máximo patriarca fue salvado por la fe. ¿Por qué? Porque Abraham, dice la palabra en Génesis, que él fue justificado por la fe en el momento en el que él creyó en Dios. Y él, fíjense, él no había sido circuncidado. O sea, él no se circuncidó y después fue salvado. No. Él creyó en Dios aún sin verlo y por eso fue justificado y ya después realizó las obras de la circuncisión. O sea, es lo que está diciendo Pablo aquí, que aún sin haber trabajado, ya él había recibido el pago de su salario. ¿Ok? Y por eso es por eso que pues en lo personal creo que nosotros no somos salvados por nuestras obras, sino que somos salvados primeramente por mera gracia y por consecuencia realizamos obras que reflejan una salvación en mi vida. Fue lo que pasó con Abraham. Y para que les quedara más en claro esto, también toma el ejemplo del rey David. Dice, como también David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Es pues bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y ya sabemos la respuesta, que fue en la incircuncisión, o sea, antes de que se circuncidara. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. O sea, para terminar esto, mis hermanos, cómo Dios ya había pensado en la iglesia. Wow, ¿no? Porque Dios pensó en la iglesia en el momento en el que Dios decide salvar a Abraham antes de que se circuncidara. Por eso Pablo está diciendo, para que Abraham también fuera padre de aquellos que no son judíos. O sea, de aquellos que no estamos circuncidados, de aquellos que no tenemos descendencia judía. O sea,
también Abraham es mi padre. ¿Y sabes por qué? Porque él es mi padre por medio de la fe. Correcto. O sea, porque la fe que Abraham tuvo es la misma fe que está en todos nosotros. De esa manera podemos decir que Abraham es nuestro padre en la fe, lo cual provoca que seamos del mismo pueblo de Dios. Y ahí se cumple la promesa que Dios le hace a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas, incontables, haciendo alusión de entre judíos y gentiles, por medio de la fe. Amén. Ok, pues hasta aquí terminamos la clase, hermanos. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de terminar? Muy bien. Todo bien, ¿no? Excelente. Muy bien, pues esta vez no va a haber tarea, ¿verdad? Vamos a descansar un ratito. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos inmensamente porque ahora entendemos, Señor, que la ley divina que tú has hecho es para mostrarnos lo gran pecador que somos, Señor. La gran necesidad que tenemos de ti. Y al mismo tiempo te damos gracias porque en vez de dejarnos a nuestra suerte, tú te levantaste para perdonar esos pecados y esas deudas que teníamos contigo. Nos has limpiado. Ahora somos tus hijos, Señor. Y hoy comprendemos que tenemos un corazón circuncidado. Danos, Señor, un corazón que sea circuncidado para que podamos reflejar de ese gran amor en nuestra vida diaria y podamos hacer el cumplimiento de la ley en nuestra vida. Señora, ya queremos vivir solamente para ti, queremos adorarte, queremos conocerte para posteriormente adorarte y rendir nuestras vidas a ti. Yo bendigo a mis hermanos que están aquí, Señor, que se sigan esforzando como hasta ahora, que tú sigas mostrándote a sus vidas para que ellos te adoren, Padre. Circuncida, Señor, el corazón de mis hermanos totalmente para que lleven una vida consagrada a ti. Ayúdanos, Señor, en todo momento para que vivamos para ti. Gracias te damos, Padre, por esta palabra que hoy nos has dado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues gracias por su atención. Dios les bendiga.